algo que creíamos que nunca nos iba a llegar o que no nos iba a alcanzar la vida. Pero los matrimonios en las personas del mismo sexo son algo real, es algo que estamos viviendo a diario y que ya se puede lograr desde hace algunos años aquí en el estado de Nuevo León. Sí, efectivamente, como bien lo mencionas, Jerry, esto día a día ha crecido, ha aumentado gracias a personas como tú que lo han socializado, Uh-huh. que lo han socializado y pues bueno, el matrimonio entre personas del mismo sexo actualmente en Nuevo León es una realidad. Estamos viendo porque nos mandaron aquí información del INEGI, donde del 2014 al 2018, pues la tasa aumentó muy grande en matrimonios de personas del mismo sexo. Lo podemos hacer aquí, pero bueno, ya nos podemos casar si así lo queremos. Así es, efectivamente, en Nuevo León, a partir de algunos criterios que se han dado en la Corte, esos matrimonios ya son una realidad en Nuevo León. Anteriormente, las personas buscaban otros lugares, otros estados para celebrarlo, o incluso a otras figuras jurídicas. Uh-huh. Por ahí comentabas también de alguna sociedad, que se daba, no era propiamente un matrimonio. Así es. Eso la se daba. Sociedad de convivencia. Así es, eso principalmente se daba en el estado vecino de Coahuila. Exactamente. Pues bueno, ahora no, aquí en Nuevo León es una realidad el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lorena, así como hay matrimonios, también existen divorcios. Sí, así es, correcto. Efectivamente, pues el presupuesto lógico jurídico que se llama para que se haga la disolución de un vínculo matrimonial es que las personas se hayan encontrado casadas, ¿verdad? Que esa es la diferencia con estar en un concubinato, en una sociedad de convivencia. Pero sí, nosotros también hemos conocido en la Defensoría Pública de casos de disolución de vínculo matrimonial entre personas del mismo sexo. ¿Cómo se realiza esto? O sea, ¿cuál es el procedimiento que se tiene que hacer para disolver un matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Es el mismo que se hace con personas heterosexuales? Así es el mismo procedimiento. También cabe aclarar que hay dos tipos de divorcio. Ándale, eso es muy interesante, porque eso a mucha gente no lo sabíamos, creíamos que voy y me divorcio y se acabó, pero hay dos tipos de divorcio. Así es, el divorcio voluntario y el divorcio incausado. El divorcio voluntario es cuando ambas partes se encuentran de acuerdo y lo promueven ambos. El otro tipo de divorcio, que es el que es un poco más reciente, es el divorcio incausado, que anteriormente era el divorcio necesario. Sin embargo, por diversas modificaciones que ha sufrido la ley, actualmente se maneja como divorcio incausado, en el cual no hay necesidad de que la contraparte esté de acuerdo. Asimismo, no se tiene que justificar ningún motivo para solicitarlo. O sea, si una de las partes ya no quiere estar casado, con que uno vaya y tramite el divorcio incausado, con eso es suficiente. Es correcto, con que uno de los dos lo solicite, se tiene que decretar el divorcio. Únicamente se le tiene que notificar a la otra parte de que se está demandando el divorcio. Es un procedimiento sencillo en el cual realmente nada más es presentar la demanda, que se notifique a la contraparte. Después de 9 días para deshogar una vista, ya se solicita fecha para la audiencia de divorcio y ese mismo día quedan divorciados. Y bueno, esto es hablando del divorcio incausado, sí. Y bueno, cualquiera de los dos divorcios. Pero ¿cuáles son los requisitos que necesitamos para solicitar la disolución de este vínculo matrimonial? Sí, si me permites, los requisitos son bien adelante. Básicos, es el acta de matrimonio, Ajá. Si hay hijos en la unión, el acta de nacimiento de los hijos y que nos proporcione el domicilio donde va a ser notificada o emplazada la otra parte, ¿verdad? Son requisitos muy, muy sencillos y se aplican en cualquiera de los casos, ¿verdad? Como decía el licenciado, el notificarle a la otra persona es porque tiene un derecho a ser sabedor, a ser reemplazado, sin embargo no se requiere el consentimiento de la otra persona, solamente es cumplir una garantía de audiencia, pero si no comparece, si no acepta, si no firma, de todas maneras se logra la disolución del vínculo matrimonial. Pero sí es importante que notificarle. Sin embargo, como te comento y te repito, si no se presenta, si no acepta, se logra la disolución. En este contexto de que la persona esté notificada, también cabe aclarar a lo que el licenciado decía, sumar el hecho de que a la demanda de divorcio puede acompañarse una propuesta de convenio que regule las consecuencias jurídicas de la disolución del vínculo.
No es necesario que siempre se lleve a cabo el convenio, pero sí puede partir de decir, yo tengo esta propuesta de cómo se va a llevar a cabo la manutención a los hijos o a la pareja, si hay algún derecho a percibir alguna pensión compensatoria, a la custodia, a la convivencia, a la repartición de bienes. Entonces, cuando yo notifico a la otra parte y se le da vista de esa propuesta de convenio, puede hacer una contrapropuesta o puede adherirse a mi convenio, ¿verdad? Si no lo hubiera, pero está notificado, de todas maneras el procedimiento sigue su secuela y se logra la disolución del vínculo. Algo ibas a agregar, Roberto. Te vi con Sí, cuando hablamos de notificar es emplazarles, hacerles sabedor de que existe una demanda en su contra. ¿Para qué? Para no violar esa garantía de audiencia que tienen las personas. Entonces, en este tipo de procedimiento de divorcio incausado, si bien es cierto, no es necesario que esté de acuerdo, sí es muy importante que sea sabedor, que esté enterado de que existe una demanda en contra de él, ¿sí? Ya si contesta, no contesta, si dice o no dice, pues eso ya es otra cosa totalmente distinta que no va a ser tomado en cuenta. Lo que sí se va a tomar en cuenta es precisamente que haya sido emplazado, que haya sido sabedor de que existe una demanda en contra de él. Bueno, y una vez ya presentada la solicitud de la demanda, ¿cuánto tiempo lleva en promedio, más o menos, este trámite? Ya que ya hayan presentado la solicitud de demanda. Okay. Una vez presentada ante el tribunal que competa, ¿verdad? Por los domicilios y cuestiones de competencia, se radica la demanda, se notifica o emplaza a la otra parte y tiene un término, la ley nos marca de 9 días para desahogar la vista. Entonces ahí es donde se empiezan a dar los plazos. Luego la autoridad, sin necesidad de que haya, se le dice, la ley maneja acuse de rebeldía, es decir, aunque el otro no haya contestado, no hay que pronunciar nada al respecto. La autoridad debería fijar una fecha de audiencia en un plazo no mayor a 15 días. La audiencia que comenta el compañero es donde se tiene que presentar al menos el promovente. Ahí sí es importante aclarar que si quien solicita el divorcio no comparece a la audiencia, el trámite sí se da de baja. Ah, se cancela. Porque el promovente ya no comparezca a la audiencia. Pero si el que no comparece fue la otra parte, el llamado a juicio o emplazado, ahí sí se celebra la audiencia y se dicta la sentencia que disuelve el vínculo. ¿Y qué pasa, Lorena, si en el caso de que el que lo promovió no va, pero sí va al que... La parte, la otra parte, la sí, contraparte. La contraparte. Sí, ¿Y ese si quiere continuar, se puede? En ese caso la autoridad está establecido así en la ley, tiene que dar de baja el trámite porque tiene que ser el solicitante y el que no nos puede realizar la otra persona la solicitud. Exactamente, o ya podrían acudir a un divorcio voluntario, como dijo el compañero, porque quizás entonces sí hay la voluntad de ambos de querer disolver el vínculo, ¿verdad? Ya se puede optar por un divorcio voluntario, por establecer un convenio, o el otro puede iniciar el procedimiento. Realmente es que cualquiera de los dos lo puede iniciar. Hablemos ahora de la disolución matrimonial de parejas del mismo sexo. ¿A quién se le atribuye? Esto es muy interesante y muy importante. ¿A quién se le atribuye la custodia de los hijos? Sí, por ejemplo, en dado caso de que los dos sean varones. Anteriormente se tenía y se daba por un hecho de que la mujer era la que tenía a los hijos, la custodia de los hijos, por lo general, no siempre. Pero en este caso, ¿qué se hace? Sí, se comenta que es la mujer precisamente porque es la que se dedica preponderantemente al cuidado de los hijos. O se dedicaba. O se dedicaba preponderantemente al cuidado de los hijos o al hogar. Pero en este caso, a tu pregunta específica que tú comentas, pues bueno, esa persona que se dedique preponderantemente al cuidado de los hijos, si es que lo hay, o que se dedique al hogar, esa persona sería la idónea para que lleve a cabo la custodia de los hijos. Ajá. Así es. Qué difícil y qué fuerte en estos casos, ¿no? Y en este tipo de divorcios, el cónyuge tiene derecho a una pensión también. Esa persona que se va a quedar con los hijos también tiene un derecho a una pensión. De la misma manera, esa persona que se dedicó preponderantemente al hogar, ¿sí? Tiene derecho a pedir una pensión compensatoria o incluso una compensación patrimonial. Porque si están casados por por separación de bienes y uno de los cónyuges, pues por alguna cuestión se puso las propiedades a su nombre, bueno, y la otra persona no tiene nada de propiedades, pues bueno, él tiene derecho a exigir una compensación patrimonial hasta el 50%. Y esto pasa
teniendo hijos o no teniendo hijos. ¿Qué Aún- pasa cuando no tienen hijos? Aún no teniendo hijos, Ajá. simplemente el régimen por el cual se haya casado es el que te lo va a dictar. Ahora, En este caso, la sociedad conyugal. vamos a decir cuáles son los regímenes, porque a lo mejor mucha Ok, gente muy bien. piensa Bueno, que nada más es en- uno en solo. nuestra legislación comprende Marca dos tipos de régimen: la separación de bienes y la sociedad conyugal. ¿Cuál es la separación de La bienes? separación de bienes es cuando lo que adquiere cada uno de los cónyuges es propiedad absolutamente del que los realiza, ¿sí? En la sociedad conyugal no importa quién de los dos realice o aporte esas cantidades para comprar determinado bien Dentro de, el matrimonio. dentro del matrimonio. Porque a lo mejor han sí. hecho cosas anteriores Sí. y esas no Sí, entran. no, esto empieza a regir a partir del matrimonio, a partir Ni del... herencias tampoco entran, ¿verdad? Así es, hay algunas situaciones, o algunas figuras que no entran, ¿sí? Como por ejemplo los sorteos, las donaciones, la O sea, si me herencia, saco la la casa casa de aquella sí, institución, así es. no puedo. No, esa casa es propiamente de la persona que viene en el boletito y que fue el que lo adquirió. Y una de las grandes preguntas, de las grandes dudas, son estos temas que estamos abordando el día de hoy en Diversos. ¿Por qué? Porque ahí nos los llegaron a saber acerca de los matrimonios, de los divorcios, de la sociedad de convivencia. Pero ahorita fuera del aire me decías, Roberto, que ya aquí que entonces no es necesaria la sociedad de convivencia. Sí, la sociedad de convivencia se empieza en el vecino estado de Coahuila. Y pues era un recurso, si bien es cierto, para su época era bastante de mucha utilidad, Ujú. más sin embargo estaba muy limitado. Entonces, ¿qué mejor que la figura del matrimonio en sí? Obviamente antes no se daba esa figura del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ahora ya lo tenemos. Entonces, para mi gusto...